conversar, ¿no? Conforme se ha anunciado, creo que en el programa estaba resolución del arrendamiento. Ahí quiero hacer una precisión. Lo que vamos a hablar es resolución de contrato en el desalojo en general, en lo que está en el cuarto pleno casatorio civil. Y en la más reciente y discutida aplicación de eso, de la regla vinculante 5.1 del cuarto pleno casatorio civil, la más reciente aplicación por parte de nuestra Corte Suprema, que es el caso de Norberto Solano, ¿no? De eso vamos a conversar un poco, ¿ya? Y de cómo debiéramos aplicar, cómo debiéramos entender el 5.1 del cuarto pleno casatorio civil, ¿no? Entonces voy a hacer unas referencias generales sobre el 5.1 y luego vamos a analizar la aplicación práctica, ¿no? De este caso de nuestra Corte Suprema, que es reciente porque la sentencia se expidió el año pasado. Y como sabemos, desde la expedición de la sentencia hasta que salga en el boletín del peruano pasan meses. Esa sentencia ya es conocida, ha circulado, pero ni siquiera sale en el boletín del peruano todavía, así que es algo bastante fresco. El 5.1 del cuarto pleno casatorio dice que va a haber precario cuando al demandado le han resuelto su contrato. El contrato que le permitía poseer, el contrato que le daba derecho a ser poseedor del bien. Si ese contrato que le da derecho a poseer el bien se resuelve extrajudicialmente, dice el 5.1 del cuarto pleno, hay precariedad. ¿Cómo se resuelve o qué normas regulan o gobiernan la resolución extrajudicial por incumplimiento? Dos normas, ¿no? El 1429 y el 1430 del Código Civil. ¿Qué es lo que dice el cuarto pleno allí? Que el juez se va a limitar a revisar que se haya cumplido con las formalidades de la resolución extrajudicial. Se va a pronunciar sobre la validez de la resolución. Ahora voy a explicar qué es eso. No. ¿Qué cosa es la validez de la resolución? Si realmente hubo incumplimiento o no. Porque pudiera suceder que el demandado haya cumplido con el contrato y el demandante le resuelva, vamos a decirlo así, de mala fe. Pese a que ha cumplido, igual le resuelve el contrato. ¿Y allí qué puede pasar? Lógico, cuando se mande la carta de resolución de contrato extrajudicial, insisto, el destinatario de la carta la va a contestar y va a decir, no, como decía ayer un miembro de la selección peruana, estás hablando piedras, no estás hablando piedras, yo siempre he cumplido, no, yo no sé de qué me estás hablando. El juez va a mirar en el desalojo, proceso sumarísimo, recordemos que en un proceso sumarísimo es donde se ventilan los desalojos, el juez va a mirar si ha habido cumplimiento o no, si es verdad que ha habido incumplimiento o no, no va a mirar eso. A eso se refiere, doctores, el tema de la validez de la resolución. Entonces ahí la resolución contractual debemos verle dos perfiles o dos aspectos, el aspecto formal y el aspecto sustancial, digamos. ¿Cuál es el aspecto sustancial? Si hubo incumplimiento o no hubo incumplimiento. ¿Eso se evalúa en desalojo? No. En desalojo solo se evalúa la parte formal. ¿Qué es eso? El tema de las cartitas. Porque nosotros sabemos pues que cuando hablamos de resolución extrajudicial hablamos de cartitas notariales. ¿Qué deben decir esas cartitas? ¿Cuáles son las formalidades que se deben cumplir? Vamos viendo dependiendo de si estamos en 1430 o 1429. El artículo 1430 del Código Civil regula la resolución por cláusula resolutoria expresa. La resolución de contrato
por cláusula resolutoria expresa. Y esta resolución viene del Código de Napoleón. ¿Y cuál es su funcionamiento? En el contrato, un contrato con prestaciones recíprocas, ¿no?, como una compra-venta, que es el caso de Norberto Solano, fue una compra-venta, ¿no? Un alquiler también puede ser, por supuesto. En el contrato, en una de sus cláusulas, se establece, ¿no?, con toda precisión qué incumplimiento va a dar derecho al afectado a resolver. Repito, en la cláusula tiene que establecerse con precisión, con exactitud, qué incumplimiento, qué obligación, digamos, su incumplimiento va a dar derecho al afectado a pedir la resolución. Ocurre ese incumplimiento, el afectado, la parte ofendida por el incumplimiento, ¿qué puede hacer? Va a tener un derecho potestativo de resolución. Si quiere resuelve, si quiere no resuelve, pero va a tener el derecho frente al incumplimiento. Un incumplimiento que, repito, debe estar precisado, especificado con toda precisión, dice el 1430 del Código Civil, en una de las cláusulas del contrato. Entonces, si hablamos de resolución del 1430, doctores, ¿qué tendría que mirar el juez? Uno, que se haya mandado la carta notarial. Dos, que en la carta notarial se haga referencia a qué incumplimiento, a cualquier incumplimiento, sino al incumplimiento previsto en una cláusula del contrato, la cláusula resolutoria. Y tercero, que ese incumplimiento, tal como consta en la cláusula, ¿no?, sea delimitado, preciso. Si en la cláusula dijera, ¿no?, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de este contrato da lugar a la resolución. Mal, pues. Eso es impreciso. Tiene que ser un incumplimiento específico, delimitado. Entonces el juez tiene que fijarse solo en eso. ¿Por qué es la resolución? Por cláusula resolutoria expresa. Me fijo en la carta, me fijo en el contrato, que el contrato tenga una cláusula con un incumplimiento determinado, preciso, indica con claridad, con exactitud, qué obligación, su incumplimiento va a dar lugar al derecho a resolver, y que en la carta se haga pues referencia a ese incumplimiento y no a otra cosa. Nada más. Es lo único que tiene que mirar el juez. No olvidemos, artículo 1374 del Código Civil, ¿desde qué momento producen efecto las comunicaciones contractuales? Desde que llegan al destinatario. Desde que llega, literal, desde que llega. Desde que llega a la dirección del destinatario, ahí produce sus efectos. Pero ¿qué más dice ese 1374? Cuando yo le envío una comunicación a mi contraparte, esa comunicación despliega sus efectos cuando llegan al domicilio de mi contraparte, ¿no? Entonces, desde que llega al domicilio, a la dirección de mi contraparte, se producen los efectos, a menos que mi contraparte pruebe, acredite haberse encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocer la comunicación. Ejemplo: no pude conocer la comunicación cuando me enviaste la carta de resolución. No pude conocer porque estaba internado en un hospital. No pude conocer porque me secuestraron. Señor juez, no pude conocer la carta porque fui víctima de peperas, ¿no? Entonces eso es ajeno a mi voluntad, digamos, ¿no? Entonces, cuando llegó la carta notarial de resolución, digamos, un 14 de febrero, yo estaba pepeado, señor. Hasta salí en el trome y todo, ¿no? ¿Ya?
Entonces, ese es un supuesto. Ah, caramba, contra su voluntad se encontraba fuera de su dirección. No produce efecto. A eso se refiere. Y el 1429 no necesita pacto alguno, doctores. Es lo que se conoce como resolución por intimación o resolución por autoridad del acreedor. Y el origen de este mecanismo ya no es francés, sino alemán. El 1429 tiene un origen germano y, repito, el 1430 un origen francés. Entonces, en el 1429 es distinto. Yo, como parte afectada por el incumplimiento, digo: me has incumplido, te voy a enviar una carta requiriéndote que cumplas, explicando: has incumplido esta obligación, ahora te requiero que cumplas, y te voy a dar un plazo, que para la ley hay un plazo mínimo, 15 días. Si no cumples en el plazo de 15 días, como mínimo, puedo dar más plazo, doctores, puedo dar 20 días, 25 días, pero no puedo dar menos. Menos de 15 no se puede. Entonces, veo el incumplimiento, lo invito a que enmiende su conducta, ¿no? Cumple, y te doy un plazo para que cumplas. Ah, chispa, estaba con esto. Te doy un plazo para que cumplas. No cumple en ese plazo. Si no cumples en el plazo, damos por resuelto el contrato. Todo eso se tiene que decir en la carta notarial. Entonces, tanto el 1430 como el 1429, ¿cuántas cartitas requieren? Una. En el 1429, reitero, doctores, no necesita pacto alguno. Simplemente veo un incumplimiento y le digo: estás incumpliendo con el contrato, te doy un plazo para que te pongas en vereda, para que enmiendes tu proceder, y si no lo haces, resuelto el contrato. A lo sumo, si hay una segunda comunicación, que podría ser de repente lo ideal, sería simplemente para decirle: por si acaso ya está resuelto el contrato. No podría decir la carta: por medio de la presente te resuelvo el contrato porque has incumplido. No, la malogras, porque estás dando a entender que la primera carta no resolvió. Y si das a entender que la primera carta no resolvió, estás dando a entender que no has aplicado bien el 1429. Por eso estas cuestiones de detalle son fundamentales. Son fundamentales. Entonces basta con una primera carta. La segunda carta, insisto, simplemente sería para decir: por si acaso ya te resolví. Dejo constancia que ya se resolvió desde que pasaron los 15 días, porque has persistido en tu incumplimiento. Bueno, entonces esos son los escenarios de resolución extrajudicial. ¿Qué pasa, doctores, si la otra parte me contesta lo que dije hace un rato, ¿no? Estás hablando piedras, yo no he incumplido, y me contesta la carta. Y hay todo un ping-pong de cartas. Que si cumplí, que no cumplí, me estás engañando, me estás haciendo quedar mal, ¿no? Como cuando dos enamorados se pelean y se mandan mensajes, misiles mutuamente. Eso, así puede ser. De tal manera que esto, que normalmente demanda una carta nada más, o máximo la respuesta, el caso tiene de repente 20 cartas, 10 cartas. Entonces hay que saber discernir, ¿no? Si hay un problema al respecto, va a haber un proceso judicial cuya sentencia será, doctores, declarativa nada más, porque la resolución extrajudicial opera de pleno derecho, igual que la nulidad del acto jurídico. Yo voy por una sentencia por razones prácticas, ciertamente, y la sentencia que estima mi demanda de resolución va a ser meramente declarativa. Si yo presento un proceso judicial
porque estoy seguro que ha habido una resolución y me interesa que quede la resolución, vamos a decirlo así, con valor oficial, presentaré una demanda para que se declare resuelto el contrato. No, pero esa ya es otra problemática. Entonces, el juez de desalojo, ¿qué tiene que ver? 5.1, cuarto pleno casatorio. Las cartitas que estamos conversando, nada más. Solo una carta, doctores. Pero ¿qué más dice el 5.1? Dice lo siguiente: el demandante, ¿quién va a ser? El que ha resuelto el contrato, pues. Entonces, ¿qué le dice el cuarto pleno al demandante? Oye, mira, si tú resuelves extrajudicialmente haciendo bien tus cartitas, lo votamos. Fundá la demanda. Perfecto. Porque el juez no puede meterse a ver la validez de la resolución. No puede meterse a ver si ha habido incumplimiento o no. Lo que el juez va a mirar es tus cartitas. Perfecto. Pero el juez podrá, dice el 5.1, declarar infundada la demanda, o sea, chotear al demandante que ha resuelto extrajudicialmente con su cartita. ¿Cuándo? Dice el pleno casatorio: cuando los hechos revistan complejidad. ¿Cómo entender eso? Cuando los hechos revistan complejidad. Hay que hacer funcional el desalojo, ¿no? Hay corrientes de opinión con las que yo discrepo que se quejan, ¿no? Que están repotenciando demasiado al proceso sumarísimo, que hay cosas que el proceso sumarísimo no se debe ver porque es un proceso corto. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? En una situación judicial donde los procesos demoran, tenemos un pleno casatorio, el octavo pleno casatorio, ¿no? Ya se han cumplido más de 27 meses, vamos para los 28 meses desde la vista de la causa. 28 meses. Eso es más de 2 años. Y agréguenle los 10 meses del primer filtro, o sea, ya vamos rumbo a los 38 meses. Entonces, si demoran tanto los procesos judiciales, creo que hay que ser un poquito audaz, ¿no? Y optar por tesis o interpretaciones jurídicas que permitan acortar los plazos. Si no, no estaríamos honrando la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Si van a demorar tanto los procesos. Entonces, aquí, ¿cuándo vamos a entender que hay complejidad? Creo yo, doctores, y de la propia redacción del 5.1, que tenemos que dar una interpretación restrictiva. Hacer que esa complejidad sea lo menos aplicable posible para hacer funcional el desalojo, pues. Si todo es un temita de cartas, si solo se trata de mirar cartas, ¿qué complejidad puede haber en mirar cartas, por Dios? Entonces, algunos que dicen, no, esa complejidad debe ser cuando el juez se pone a ver si hubo incumplimiento o no. No, pues eso no tiene sentido. No tiene sentido. Porque si así fuese, o sea, prácticamente el pleno casatorio así interpretado diría, ¿no? Juez, no te metas a ver si hubo incumplimiento o no. Pero si la cosa es compleja, métete a ver. ¿Ah? O sea, entra pero sal. No tiene sentido, ¿no? Es absurdo. ¿Qué otra interpretación podría haber? Lo que usted dijo hace un ratito, pues, profesor, cuando hay varias cartas, o sea, cuando se contestan mutuamente, ¿no? Y hay 20 cartas para revisar. Tema complejo. Pero si fuese así, doctores, ¿no les parece que un demandado diría, uy, me mandó una resolución, yo tengo que frenar esto, contesta la carta y contestemos y mándale unas 5 cartas para volverlo caso complejo?
No tiene sentido. Tampoco se puede referir a eso. O sea, no es un tema de que, oye, parece que ha cumplido, entonces ¿cómo voy a declarar fundado? No, porque el juez no puede decir, no puede meterse a ver si ha habido incumplimiento o no. Tampoco va el tema de si son varias cartitas, porque se han contestado y son muchas, hay muchas cartas que revisar, tema complejo. Tampoco, porque si fuese así, entonces cualquier demandado por resolución responde la carta y manda 3 cartas de yapa y lo vuelve complejo y haría inútil el tema. Tampoco va por ahí. ¿Cuándo puede ser? En nuestra opinión, doctores, por lo que estamos diciendo, solo puede ser por el 1374. Lo que dije hace un ratito, cuando el demandado ponga en cuestión si conoció o no conoció por razones ajenas a su voluntad. Ejemplo, señor juez, me pepearon, mire el trome. O mire Canal 5, en las noticias de la mañana yo salí, mire. Ahí estuve internado, señor juez. No pude conocer esta carta de resolución. No se cumplió con la formalidad como debe ser. A eso. Y claro, de repente alguien va a decir, ¡hey! Pero probar eso es difícil, probar eso es complicado, se la pones yuca al demandado. Pero de eso se trata, pues, porque es una situación excepcional para el propio 5.1, que dice, por excepción, declara infundado si es que el caso es complejo. Entonces, debe ser situaciones raras. Entonces, un poco, ese es en líneas básicas lo que pensamos no debiera entenderse a propósito del 5.1. Ahora, para cerrar la segunda parte de esta intervención, más corta que la primera, es el caso de Norberto Solano, ¿no? Norberto, en el 2013, ya cuando el Mundial de Brasil era imposible de alcanzar, se compró un casa en La Molina, por más o menos $500,000. ¿Ya? Y lo iba a pagar en 2 cuotas, en 2 partes. Una parte al firmar la minuta y otra parte al firmar la escritura. Y había una cláusula resolutoria expresa: si no pagas una cuota, tengo derecho a resolver. El demandante de Norberto era su vendedor. Norberto era el comprador, el vendedor, el señor Renzo Escobar. Entonces voy a hablar en adelante de Escobar y de Ñol o Solano. Entonces Escobar le vende la casa, recibe la primera cuota, feliz. El problema viene con la segunda cuota, que no hay, no tengo dinero, te doy plazo. Eso salió hasta en Cuarto Poder, hasta en algún programa de farándula, que después te pago, ya te pago, tengo problemas, la selección no va bien. Entonces, total, que finalmente el señor Escobar se aburre y en el mismo año 2013, al ver pues que extrajudicialmente Ñol no iba a pagar, Escobar lo demanda. Desalojo. ¿Pero qué hace antes? Le resuelve el contrato por el 1430. Le manda la cartita notarial. Pero ¿qué sucede? La notaría tiene un problema. La carta notarial, doctores, llega a su destino. Hay certificación notarial de que llegó. Pero ¿qué sucede? El dependiente de la notaría dice que alguien atendió y dijo que Norberto no vivía ahí y se negó a recibir. Así que ¿qué hizo la persona? Se regresó a la notaría. Claro, de repente alguien va a decir, oiga, pero pudo haberlo dejado bajo puerta, o pudo haberlo dejado en el jardín. Bueno, puede ser, pero quien dice eso me parece que no, de repente por ahí está un poquito divorciado de lo que sucede en la práctica notarial. Yo he podido hablar con más de un notario y sus respectivos dependientes, y bueno, quien ha hecho trámites notariales más de una vez sabrá
que puede pasar que el destinatario de la carta tenga una reacción airada y hasta le quiera pegar al pobre dependiente. ¿Qué haces acá? ¿Qué es esto? ¿Por qué me mandas esto? ¡Fuera, fuera! Y no me parece razonable que el dependiente diga, pero te lo tiro. No, el otro, no, te lo devuelvo. ¿No? O sea, no me parece serio. Si no quiere recibir, no lo va a dejar contra su voluntad, no va a ser un avión y se lo tiro, ¿no? Te lo estoy tirando, te lo estoy devolviendo, no estoy leyendo. O sea, ¿cuándo se deja bajo puerta? Cuando no hay nadie. Si hay alguien poniendo resistencia, no lo hace, pues se vuelve una situación de locos. Entonces simplemente el motorizado dice, el dependiente de la notaría, llegué, me entrevisté, dejé constancia, no quisieron recibir, dijeron que Ñol ya no vive, me regreso. Y iniciaron el procedimiento de conciliación. Y la invitación a conciliar fue a ese domicilio, al mismo domicilio al que consignó Norberto. Y allí sí recibieron la invitación a conciliar. No llegaron a ningún acuerdo, inicia el proceso de desalojo y Ñol gana en primera instancia. ¿Qué dice el juez? No ha quedado acreditado que Norberto haya sido bien notificado con la resolución. ¿Por qué? Porque la carta se regresó, así que debió haberse quedado y no se quedó. Así de simple. Así que no se advierte con seguridad, con certeza, que se haya cumplido lo que exige el 1430. Que en la interpretación del juez de primera instancia es que haya certeza de que Norberto conozca. Y como la carta rebotaba a la notaría, no hay certeza. Así que no podría decirse, dice el juez de primera instancia, que está resuelto el contrato. Gana Ñol. Segunda instancia, esto es en la Corte Superior de Lima Este. Segunda instancia, la Sala Civil de Lima Este, ¿qué dice? No. Funda la demanda de desalojo. ¿Por qué? Porque la carta llegó a su destino. Muy al margen de que Norberto diga que no estoy o que ya no vivo ahí. Ese es el domicilio, llego ahí y punto. Y eso no es todo. Acota más la sala. Norberto, mal que bien, de repente, ya. No se enteró con la diligencia notarial, pero sí se enteró cuando le notificaron la invitación a conciliar. Eso va con anexos, ¿no es cierto? Ahí está la carta. Y no solo eso, ¿cuándo se enteró la resolución? Con la notificación de la demanda. Y no solo eso, ¿cuándo se pudo haber enterado con la resolución? En la audiencia única. Entonces ya pues que no venga con que, porque ese era el argumento de Norberto en la contestación de demanda, yo no sé, nunca me notificaron de que me estarán hablando, esa carta yo nunca la recibí. Ya está bien pues, pero con la invitación a conciliar te enteraste, o con la notificación de demanda. Y ya con la clasificación al Mundial de Rusia el año pasado, la vista de la causa en la Corte Suprema. Pero noten algo, doctores, ¿cuánto se demora el desalojo? Un desalojo, proceso sumarísimo, no sumarísimo, un nombre así vendedor, ¿no? Al cliente se le dice, esto es por proceso sumarísimo, y el sentido común sumarísimo, algo rápido, expeditivo, ¿no? Pero no, más de 4 años. Por eso es un absurdo paréntesis, y creo que el profesor Alan estuvo hablando de eso hace un rato, del tema del desalojo por vencimiento de plazo. Eso tiene que ser ante juez de paz. Yo conozco la posición de él y en ese sentido aprovecho para respaldar eso. No puede, o sea, si es un pequeño inmueble chiquito, la renta es 300 soles, 500 soles, hasta la Suprema para desalojarlo. 5 años, 6 años. Mejor le regalo el predio, ¿no? Claro, más caro me va a salir sacarlo.
Porque no solo es el gasto del abogado, el tiempo, sino también, como sabemos, el desgaste emocional. En fin, regresando, no quiero invadir temas ajenos porque quería dejar constancia. Entonces, ¿qué dice la Suprema? Yo me imagino, no sé, que de repente habrá ido Norberto a ver su expediente acompañado de Gareca. No, tu compañero de trabajo te acompaña, pues sabemos que Ñol es el asistente técnico, ¿no? Entonces al juez supremo ponente, pues le habrán movido el piso. ¿Cómo le puedo decir que no? No sé. Total que la Suprema vuelve a voltear la torta y le da la razón a Ñol. ¿Y qué dice la Suprema? Dice: la carta no se quedó. Dicen que Norberto no vive ahí. Eso manifiesta el que está allí. Así que por eso la carta rebotó. Pero la invitación a conciliar sí llegó. Entonces, raro, ¿no? No hay caso complejo. Es que no nos queda duda, ¿no? ¿Vive ahí Ñol o no? ¿Esa es su dirección? ¿Llegó a la dirección realmente o no? De repente se equivocó. Porque la carta notarial no llega y lo segundo sí llega. Hay incertidumbre, caso complejo, infundado. Ese es el problema, ¿no? O sea, mal, recontra mal. La carta llegó. El notario dejó constancia que llegó a la dirección correcta. No podemos decir, no, o sea, ¿cuál es el mensaje ahí? Devuelve la carta. Devuelve la carta. Porque como sabemos, el dependiente de la notaría no nos va a obligar a decir, identifíquese. No, el dependiente de la notaría tampoco, porque imaginemos que fuera Norberto quien recibió la carta o recibió al dependiente. Sabemos que el dependiente de la notaría en la vida va a decir, era Norberto aunque no se identificó, yo lo reconocí. Eso no va a decir. Eso lo dice la propia persona al firmar el cargo de recepción. Y esto es, porque ni siquiera eso. Lo único que da fe la notaría es que se dejó, se entregó y punto, en la dirección. Y eso es lógico, recordemos contratos. No es, y ahí se equivoca el juez de primera instancia, no estamos en la teoría del conocimiento de las comunicaciones contractuales, estamos en la teoría de la recepción. Y basta con que llegó al domicilio y listo. No puedo esperar, no, es que tiene que haberlo dejado en el jardín o bajo puerta, como se ha dicho, una opinión que respeto pero que no comparto, porque eso está divorciado de la práctica notarial. Insisto, se llega a una situación de locos. No puede dejarlo. Y ahí dice, lo dejé en el jardín pero sin que se diera cuenta o qué sé yo. O sea, si nadie lo recibió, es complicado. Entonces, en nuestra opinión, doctores, basta con que haya llegado al domicilio, porque si se pide más, me parece que regresamos a lo anterior. Hay que hacer funcional el desalojo. Entonces no puedo ser tan exigente. No está, no quiere recibir, piña, su problema. Vamos, llegó la carta, llegó, listo, se acabó. Vamos para adelante. ¿No? Entonces no me parece que haya caso complejo aquí. Caso complejo, por las razones ya expuestas, solo es cuando el demandado pretenda acreditar que se encontraba sin su culpa en imposibilidad de conocer. Y eso no pasó con Norberto. Y aún más, ¿no? Más allá de la discrepancia que puede haber sobre el tema de la carta, sí hubo resolución porque se enteró con la conciliación. Entonces, creo que es importante, ¿no? Y felicito a Hidra que ha organizado el evento, de que se pueda discutir sobre el tema de los plenos casatorios, como lo estoy haciendo yo aquí, o de los plenos jurisdiccionales, como lo ha hecho el doctor Alan hace un rato.
¿Ya? Estos mecanismos para uniformizar la jurisprudencia son bien importantes. Estamos pasando por una crisis institucional grande, ¿no? Por todos conocida. Una cosa por la que nosotros como abogados, estudiantes de derecho, tenemos que tratar de impulsar de alguna forma es la predictibilidad judicial. Y eso se hace analizando, discutiendo, conversando sobre los mecanismos de uniformización, plenos casatorios y plenos jurisdiccionales. Bueno, doctores, les agradezco mucho su atención, nuevamente gracias a los organizadores del evento y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.